Ahora sí debes de escuchar, porque no tenía el micrófono abierto. Así que disculpas a los que están en casa, todavía no llevamos tanto, ¿verdad? Entonces, para hacer resumen, todos fueron esparcidos, excepto los apóstoles, los 12, todos los demás fueron esparcidos a Judea y a Samaria, y ya en Hechos 1:8, Jesús había dicho que eso iba a pasar. ¿Ok? Después entonces dice que Saulo arrasaba, entraba casa por casa, llevaba hombres y mujeres, no le importaba quiénes fueran. Pero él tenía una misión y él estaba seguro que estos seguidores de Jesús estaban mal y él estaba bien. Entonces, Saulo, él decía, lo que yo estoy haciendo, persiguiendo a la iglesia, a estos que seguidores de Jesús, que ellos son los que están haciendo lo malo, que ellos son los que están hablando en contra de los sacerdotes, en contra del templo, en contra de Moisés. ¿Se acuerdan que eso era lo que le decían a Esteban? Yo los voy a ir a perseguir, los voy a destruir. Y lamentablemente esto no pasó solo una vez. Ha pasado por la historia humana miles de veces. Inclusive en la actualidad hay muchas personas que matan a otras en el nombre de Dios. Porque Saulo lo estaba haciendo en el nombre de Dios. Saulo, él pensaba que estaba haciendo la obra de Dios matando a aquellos que tenían a Jesús. Porque pensaban diferente. Porque creía que ellos estaban incorrectos. Entonces, dice que empieza esta persecución. Entonces, quiero que veamos un poco quién era Saulo, este famoso Saulo. Dice que Saulo nació entre el año 5 y el 10 después de Cristo en una ciudad que se llama Tarso, que era la capital de una ciudad que se llama Cilicia, en la provincia de Mersin, en la costa sur de Asia Menor, actualmente Turquía. ¿Ok? Para resumirlo más fácil. Lo que es ahora Turquía, había una parte ahí donde estaba, donde estaba Tarso. Saulo, no es porque te dicen Paulo, entonces es como contraen eso, ¿verdad? Saulo era un líder religioso, porque él se estaba capacitando para poder ser un sacerdote del templo. ¿Por qué? Porque dice que él, vamos a ver ahora más tarde, que él se capacitó con Gamaliel. Ya Gamaliel lo hemos visto en otros versículos, donde viene Gamaliel, que era un maestro de la ley, muy respetado, que intercedió por los apóstoles, y ese mismo Gamaliel era el que estaba educando, siendo maestro de Saulo. Entonces, como les decía, venía de la descendencia de la tribu de Benjamín, quien fue el último hijo de Jacob. Era un fariseo, Saulo. ¿Se acuerdan lo que era fariseo? Hemos visto la diferencia, que estaban los fariseos y los saduceos. Los fariseos seguían la ley, pero agregaban ciertas cosas según su conveniencia. Y los fariseos creían en la resurrección. Y lo curioso era que él perseguía a aquellos que también creían en la resurrección. Y después estaban los saduceos. Los saduceos más bien eran más estrictos. ¿Okay? Entonces, era de la tribu de Benjamín, era de la secta de los fariseos, fue educado en Jerusalén. A pesar de que él vivía en Tarso, fue educado en Jerusalén. Bastantes kilómetros de distancia tenía de Jerusalén, desde Tarso a Jerusalén. ¿Verdad? Que entonces fue educado por Gamaliel, que también era fariseo, y se estaba preparando para ser rabino, para ser sacerdote. Lo interesante es que inclusive en todas las cartas de Pablo, no vemos a Pablo con ese, como con ese dejo, o ese término, o esa terminología del sacerdote, ¿verdad? O del maestro de la ley, sino que vemos a Pablo en sus cartas hablando a veces muy pastoral, hablando muy de tú a tú, hablando muy llanamente. ¿Por qué? Porque también él sabía a quién se estaba dirigiendo. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a ver después en la segunda parte, cuando veamos todo lo que era Pablo. Entonces, y vamos, nada más para leerles un versículo que está en Hechos 22, adelantándonos, dice, yo de cierto soy judío. Entonces, Pablo era judío, de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, que era Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, que eran todos la descendencia, celoso de Dios
como hoy lo sois todos vosotros. Entonces era celoso de Dios. Celoso es que él quería cuidar lo que era de Dios. Él quería proteger lo que era de Dios. Entonces, según él, por proteger lo que era de Dios, lo que estaba haciendo era persiguiendo a aquellos que iban en contra de lo que él creía. Entonces, ¿qué más podemos saber de Saulo? Dice que por haber nacido en Tarso, tenía la ciudadanía romana. Toda persona que nacía en esa ciudad automáticamente era ciudadano romano. ¿Por qué? Porque resulta ser que era una ciudad universitaria. Roma la había instaurado como una ciudad donde la gente podía ir a aprender filosofía, podía ir a aprender griego y también tenía como podían dar esas habilidades de disertación. Por eso es que Pablo le era muy fácil llegar y hablar con diferentes personas, en diferentes sinagogas. Cuando inclusive lo vamos a ver que habló en el Areópago con los griegos, ¿verdad? Con los filósofos griegos. Él tenía esa capacidad de hablar porque era parte también de su formación. Entonces, hablaba muy bien el griego, pero lo interesante también es que él tenía un oficio, un trabajo. Él no solamente se dedicaba a estudiar, y muchas veces este trabajo o esta formación que tenía era el negocio de la familia. Y dice que era fabricante de tiendas. Que recordemos que en aquellos tiempos había muchas personas que eran medio nómadas. Entonces, no siempre habían edificaciones, había personas que viajaban de una ciudad a otra, entonces tenían que andar por el desierto o tenían que andar por la montaña, y entonces lo que se llamaban era una tienda donde la armaban. Adelantándonos un poco, también en Hechos 18 dice, aquí está Pablo hablando, y halló a un judío, bueno, es Lucas, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, quien venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuando Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, aquí Lucas nos dice exactamente cuál era el oficio de Pablo, hacer tiendas. En la ciudad de Tarso también se daban dos cosas, la confección de tiendas o la confección de materiales para tiendas. Entonces, digamos que Pablo tenía con su familia ahí un negocio de distribución de tiendas para la región, ¿verdad? Entonces, este era Saulo. Después vamos a estar viendo un poco toda la historia de cuando él se convierte, cuando él tiene un encuentro directamente con Jesús. ¿Verdad? Y durante todo ese tiempo él va a caminar con Jesús y van a ver que es una forma diferente e interesante. Entonces, después Saulo tiene este encuentro y llega a convertirse en uno de los apóstoles más importantes y de más impacto, inclusive más que los 12 apóstoles que estuvieron directamente con Jesús. Y esto lo vamos a estar viendo en próximos capítulos. Lucas deja de lado esta historia de Saulo, ¿verdad? Deja a Saulo persiguiendo seguidores de Jesús, entrando casas por casas, pero nos va a contar qué fue lo que pasó con algunos de estas personas, de estos discípulos que fueron esparcidos. Y aquí nos va a hablar de Felipe, que les había dicho que ya vamos a ver a Felipe en Samaria y a Felipe con el etíope. Pero aquí hay una gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuál Felipe? Porque resulta ser que habían dos Felipes. En la historia vamos a encontrar dos Felipes. Está Felipe el apóstol, y en Mateo 10, del 1 al 4 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que le echaran fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Entonces, tenemos a un Felipe que es apóstol, pero tenemos a otro Felipe
que no es de los apóstoles, sino, ¿se acuerdan de aquella vez que los apóstoles eligieron a 7, bueno, que el pueblo eligió a 7 para que ayudaran a los apóstoles a atender las mesas y cuidar las viudas? Hechos 6:5. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, entonces ahí está el segundo Felipe, Prócoro, Nicanor, Simón, Parmeneas, Nicolás, el prosélito de Antioquía. Entonces, la gran pregunta, ¿de cuál de los dos Felipes estaba hablando Lucas en este momento? ¿Ok? Porque venían hablando de Esteban, pero también hay un detalle interesante. ¿Se acuerdan en Hechos 1 que dice que todos fueron esparcidos excepto los apóstoles? Entonces, quiere decir que Felipe, el apóstol, no fue perseguido. Felipe, el apóstol, no tuvo que salir huyendo a Judea y a Samaria. Pero Felipe, el discípulo, ese sí. Entonces, quiere decir que el Felipe que vamos a ver en la historia que viene va a ser el Felipe que lo habían elegido junto con Esteban. Entonces, dice así, Hechos 8 del 4 al 5. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, para ponerlos un poco en contexto, a nivel geográfico está Jerusalén acá, arriba está Samaria y arriba está Galilea. Para ellos poder pasar, cuando Jesús iba a Galilea, no pasaban por Samaria, se iban por otro lugar que se llamaba Perea. ¿Por qué? Porque había un problema o había un conflicto con los samaritanos. Los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Si vieron el de, ¿sabías qué? De ayer, puse algo acerca de Samaria. ¿Verdad? Ahí en el grupo de Facebook hablabas acerca de Samaria. Yo quiero contarles cómo fue que nació Samaria y por qué fue que esto. En el Facebook ahí les puse que Samaria fue comprada, era una tierra que era comprada de un hombre que se llamaba Temer, y Omri, que era el rey de Judea, lo había comprado y entonces le había puesto este nombre. ¿Okay? Le puso Samaria. Pero entendamos por qué es que Samaria era un lugar conflictivo. ¿Por qué Samaria no era un lugar tan atractivo o tan agradable para los judíos? Resulta ser que Salomón está a cargo como rey, ¿cierto? Muere Salomón y queda su hijo Roboam. Entonces Roboam queda a cargo de las 12 tribus de Israel. Pero Roboam empieza a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y por ahí el año 900 antes de Cristo, las tribus se separan. Resulta ser que Roboam, en vez de ayudar a las tribus, porque ellos le estaban pidiendo que les bajaran los impuestos, en vez de bajárselos, se los subió. Entonces resulta ser que las tribus se separan y se hacen dos reinos. Queda el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte eran 10 tribus y el reino del sur era la tribu de Judá y Benjamín. Entonces, el reino del norte, su capital era Samaria. Y el reino del sur, el reino del sur, que era la de Benjamín y la de Judá, la capital era Jerusalén. Entonces tenemos dos reinos separados, cada uno inclusive creía en cosas diferentes, y el reino del norte durante mucho tiempo y la mayoría de sus reyes empezaron a hacer muchas cosas que no agradaban a Dios. El reino del norte es conquistado, y aquí vamos a ver un poco de historia. Resulta ser que en el año 720 a.C., Asiria conquista Israel, o el reino del norte. En Segunda de Reyes 17:5 nos habla de esto, dice, y el rey de Asiria partió contra todo el país, subió contra Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Y en el año 9 de Oseas tomó el rey de Asiria a Samaria y transportó a Israel a Asiria. O sea, quiere decir que tomó a los israelitas que estaban en Samaria y se los llevó a Asiria, casi 1000 kilómetros de distancia.
y púsolos en Hadas y en Harbor, junto al río de Gozán y en las ciudades de Medos. Resulta ser que no solamente los traslada, sino que Asiria lo que hacía era que traía esclavos o personas que había conquistado de otros lugares y los llevó a Samaria. Pero en Samaria ya habían quedado otros judíos, o sea, otros israelitas que Asiria no se los había llevado. Entonces estaban israelitas donde les llevan personas que eran paganas y los israelitas empiezan a mezclar con ellos. Empiezan no solamente a mezclarse, sino a adoptar sus costumbres. Entonces ya para los judíos, para el reino del sur, ellos habían perdido esa pureza, ¿verdad? Se habían mezclado con personas que no eran de su mismo linaje. Entonces, Asiria se los lleva. Después, por ahí del año 556 a.C., la ciudad de Samaria y toda esa región que había sido conquistada por Asiria deja de verse como territorio israelita. Pierde nombre. Pierde el Israel, llega a perder su territorio casi que hasta la fecha. ¿Por qué? Porque actualmente no es Israel. Actualmente hay otras cosas ahí, ya es más musulmán, y ellos no han podido recuperar nunca pudieron, digámosle, recuperar sus tierras. Entonces, como les decía, la mayoría de ellos empezó a hacer lo que no agradaba a Dios. En Segunda de Reyes 17, 16 al 21 dice, aquí está hablando de Israel, dejaron todos los mandamientos de Jehová, su Dios, se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, por segunda vez, ¿verdad? Ya habían hecho un becerro cuando estaban con Moisés en el monte Horeb, y también imágenes de acera. Adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego. Se dieron a adivinaciones y a agüeros, o sea, prácticamente todo lo que era magia, todo lo que era adivinación. Se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, provocando su ira. Por lo tanto, Jehová se enfureció tanto contra Israel que los quitó delante de su rostro, y solo quedó la tribu de Judá. Pero ni aun Judá guardó los mandamientos, entonces Jehová su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había establecido. Entonces, desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afició y los entregó en manos de los saqueadores hasta echarlos de su presencia. Cuando separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces, ¿qué pasó aquí? No solamente se empezaron a mezclar, sino que empezaron a adorar a otros dioses. Dios se enojó tanto que lo que hizo fue que los separó, los quitó de la descendencia de David. O sea, prácticamente de las 12 tribus, Dios dijo, estas 10 ya no existen. Van a quedar solo 2. Y de esas 2 es de donde va a nacer el Mesías. ¿Ok? Pero entonces, estas 10 tribus que estaban en Samaria, que eran el reino del norte, ya no contaban. Entonces, por eso los judíos decían, ellos no son nada. Ellos no tienen nada que ver con nosotros. Dios los desechó. Por eso es que los repudiaban. Por eso era que cuando Jesús llegaba y puso lo del buen samaritano. ¿Por qué? Porque Jesús decía, es que yo sé que a ellos no les gustan los samaritanos, entonces les voy a poner este ejemplo. ¿Okay? Vamos a ver inclusive una parte donde, más adelante, donde Pedro lo mandan también, y Pedro dice, no, es que ustedes saben lo que para nosotros es juntarnos con impíos, porque para ellos eran impíos, eran casi como perros, eran lo que fuera. Entonces los desechaban totalmente. Entonces, tiempo después, en el año 605, resulta ser que Babilonia conquista el pueblo judío. Pero aquí vamos a ver una gran diferencia. ¿Por qué? Porque unos fueron conquistados por Asiria, los otros fueron conquistados por Babilonia, pero estos fueron esparcidos. Cuando Babilonia libera a los judíos, ellos vuelven a conquistar
y se apoderan de lo que era de ellos. Y siguen haciendo, ¿verdad?, lo que agradaba a Dios. Entonces, ahí vemos dos etapas, dos formas, ¿verdad? Unos que seguían a Dios, pero se dejaron llevar por algo, porque los dos tuvieron la misma situación, los dos fueron conquistados, los dos fueron llevados esclavos. Pero uno decidió dejarse llevar por algo y otro decidió mantener su creencia. Y eso nos puede pasar a nosotros. Pero hay situaciones en la vida que nos pueden llevar cautivos o que nos pueden llevar a situaciones complicadas y yo tengo que decidir qué hacer, si mantenerme fiel o más bien dejarme llevar. Entonces, ahí vamos a ver, ¿verdad? Después ahí, por si lo quieren leer, en Segunda de Reyes 24, va a hablar de cuando vino Babilonia contra Jerusalén y toda la historia de ellos. ¿Okay? Y ya por ahí el año 538 fue donde el rey Tiro los dejó salir. Entonces, ahí vemos la diferencia entre uno y otro. Durante el Imperio Romano, Herodes Arquelao, que era uno de los hijos de Herodes el Grande, que Herodes el Grande fue el de la historia de Jesús cuando iba a nacer. ¿Se acuerdan de esa historia? Ok, Herodes el Grande tiene 3 hijos. Bueno, 4. Hay uno que le llamaban como el hijo inservible, una vez, porque no lo contaban como hijo. Pero habían otros que estaba Herodes Arquelao y era la autoridad en Samaria. ¿Ok? Entonces, en ese tiempo. Entonces, poniendo un poco en contexto, ahí fue la ciudad a donde Felipe llegó a parar. Vean, una ciudad complicada, una ciudad que no seguía a Dios, una ciudad que adoraba a otros dioses, una ciudad que se había tirado a la adivinación, a la magia, a todo eso, y no les había importado. Ahí llegó Felipe a enseñar acerca de Jesús. Entonces, vamos a ver lo que dice, vamos por Hechos 6:11, y aquí retomamos la historia. Entonces dice, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Qué hablaba Felipe? Les predicaba acerca de Jesús. Oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también de qué eran las señales? Señales y prodigios. Señales eran milagros. ¿Ok? Entonces dice que hacían milagros. ¿Perdón? Hechos 8 del 6 al 11. Perdón. Entonces, en Hechos 8, del 6 al 11, vemos que Felipe hacía señales, o sea, hacía milagros. Pues muchos de ellos tenían espíritus impuros. ¿Por qué tenían espíritus impuros? Porque venían de toda una descendencia que se había mezclado con la adivinación, se había mezclado con otros dioses. Pues imagínense cómo estaba eso. Salían estos lanzando gritos, o sea, eso era como un retiro, eso levántate extremo, ¿verdad? Vomitaban seguro y todo, y se me volcaba. O sea, tenía que haber sido algo muy pesado. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, la gente era libre y la gente era sanada. Recordemos otra cosa que también esto mismo hacía Esteban. Esteban dice que hacía señales y prodigios. Entonces, no solamente las señales y los prodigios eran a través de los apóstoles, sino también a través de los discípulos. Y estas cosas no eran solo exclusivos para algunos, sino que aquellos que seguían a Jesús y que habían aceptado el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo estaba en ellos, podían hacer eso mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hemos aceptado al Espíritu Santo en nuestra vida y Él es el que nos manda, eso también lo puede hacer a través de nosotros. Nada más que eso lo va a hacer según a como Él quiera. Y cuando Él quiera y de la forma que Él quiera. Pero nos puede utilizar a nosotros. No solamente al pastor, no solamente a fulanito o a este otro, sino que puede utilizar a cualquiera. ¿Okay? A aquellos que le seguían. Dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Poner aquí. ¿Okay? Resulta ser que en medio de todo esto aparece un personaje, Simón. Simón
se le denominaba un mago. ¿Qué quería decir un mago? Era alguien que hacía cosas, que hacía pociones o que hacía diferentes cosas para engañar a la gente. Y recuerden que esto venía mucho de toda la cultura que ellos habían adquirido. Entonces, aquí vamos a ver algo interesante, porque él hacía toda esta magia en el nombre de Dios. Había una mezcla de toda su descendencia israelita, más todo lo que él había aprendido o lo habían enseñado de la magia y la adivinación, y lo unió. Y dijo, bueno, esta magia viene de Dios. Vean lo que dice en Hechos 8, ¿sí? Del 9 al 13. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien importante. A este oía atentamente todos, o sea, no era cualquier persona, era alguien que tenía mucha influencia. Desde el más pequeño hasta el más grande. O sea, no era una persona que pasaba desapercibida, era una persona que tal vez cuando hablaba, todos le ponían atención. Y decían, este es el gran poder de Dios. Entonces, él hacía cosas y la gente decía, esto es lo que le está haciendo Dios. Pero eran cosas que no eran de Dios. Era adivinación. Estaban atentos a él porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. Y uno dice, qué miedo. ¿Por qué? Porque era alguien que se estaba aprovechando de la fe, de la creencia de algunos, para engañarlos. Se estaba aprovechando de todo esto que él hacía, porque dice, los había engañado por mucho tiempo. No era que venía algo, no, era durante muchos años. Él se había hecho un nombre, él se había hecho ya una fama, porque dice que todos lo seguían, pero todo lo que él hacía no era era en el nombre de Dios, pero no era para Dios. Quiere decir que yo puedo hacer cosas en el nombre de Dios, pero no son para Dios. Puedo aprovecharme de eso. ¿Okay? Entonces aquí es donde uno tiene que tener cuidado y analizar su corazón. Y decir, cuando yo hago algo, cuando yo hago esto, ¿lo hago realmente en el nombre de Dios o en el nombre propio? ¿Lo hago porque quiero que la gente conozca de Dios, la gente siga a Dios, o porque quiero que la gente me vea a mí? ¿Qué era lo que buscaba Simón? Simón buscaba fama, fortuna. Porque este de engañar no era gratis. Tenía un precio. ¿Ok? Entonces, está este hombre y resulta ser que llega Felipe y ve a Felipe haciendo todo esto. Hacía señales, hacía milagros, liberaba espíritus, los cojos sanaban y dijo, la pucha, ¿qué es esto tan interesante? En el 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, a pesar de lo que escuchaban, viene Felipe con la verdad y la creen. Y se bautizan, buscan una nueva vida, quieren algo diferente. Y dice que eran hombres y mujeres. No había distinción, cualquier persona estaba ahí. También creyó Simón mismo. Entonces Simón se bautizó. Simón creyó en lo que Felipe estaba diciendo y la gente dijo, viste, se convirtió Simón. Bueno, seguro algunos decían, claro que se iba a convertir, él ya venía en el nombre de Dios. Entonces, aquí vamos a ver, uno dice, sí, claro, Simón tenía buen corazón. Tal vez dejó lo que estaba haciendo y se convirtió al Señor. Y ahora vamos a ver las verdaderas intenciones detrás de eso. Y después de bautizado, estaba siempre con Felipe. O sea, era el pega. A donde iba Felipe, iba Simón. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles Pedro y Juan sanan al cojo? Y dice que el cojo los agarró del brazo y no se les separaba. Podríamos decir que era lo mismo, pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque son dos corazones diferentes. Habían dos motivaciones diferentes. Entonces dice
Y después de bautizado estaba siempre con Felipe. Y al ver las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. O sea, estaba impresionado. Hasta ahí vamos bien con la historia. Si dejamos la historia ahí, podríamos decir que Simón era el siervo fiel. Simón era el que cumplía. Simón era el que servía. Lo teníamos ahí en la puerta, haciendo check-in. Podía servir en un ministerio, ¿verdad? Y en Kids, podemos tener. Era ese siervo que uno dice, hey, sí, ya se arrepintió, está en todo lado, se maravillaba por lo que hacía. Inclusive yo me imagino que si hiciéramos cultos, todos los cultos, él vendría a todas las actividades, estaría en link, vendría a todos los 3 cultos. Era la persona que estaba siempre ahí. Cuando analizamos a alguien así, decimos, qué espiritual. Wow, qué buen cristiano. Deja todo lo que está haciendo para seguir al Señor. Vamos a ver, no está mal, pero les voy a ser muy sincero. Cuando yo veo aquí en todas las actividades a alguien, yo me cuestiono. Digo, uno, que no tendrá vida, pero empezando por ahí. O está huyendo de su vida. Pero el hecho de que alguien quiera estar siempre aquí, a veces inclusive hay gente que utiliza la iglesia como mecanismo de defensa para no enfrentar su realidad. Entonces, no siempre el ver a alguien metido en una iglesia quiere decir que está por las razones correctas. ¿Ok? Entonces, Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿cuáles? Los que no habían perseguido, porque a ellos sí los habían dejado queditos, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, que eran los mismos que habían predicado en el templo y que habían sanado al cojo, los cuales una vez llegados oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Felipe había hecho la tarea de hablarles de Jesús. Había hecho la tarea de bautizarlos. Pero muy parecido a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista les hablaba del reino y los bautizaba, pero no recibían al Espíritu Santo. ¿Ok? A pesar de que Felipe ya tenía el Espíritu Santo y de que hacía señales y prodigios, no descendía el Espíritu. Entonces envió a los apóstoles. Entonces les imponían manos y recibían al Espíritu Santo. Entonces, están ahí, está Felipe con todos y con Simón, vienen y descienden los apóstoles. Los apóstoles oran, imponen manos sobre la gente y dice que desciende el Espíritu. Cuando se imponía manos o cuando se impone manos, muchas veces es como esa transmisión de autoridad. Ellos estaban transmitiendo ese poder o esa autoridad sobre las personas para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, al ver esto, Simón dijo, yo quiero eso. Pero lo que tenemos que entender es por qué lo quería. ¿Cuál era su razón principal? Hechos 8:18. Hoy ando pero fatal. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Les dijo, Pedro, Juan, una pregunta. ¿Cuánto cuesta eso? O sea, yo les pago. ¿Cuánto me dan? O sea, ¿cuánto necesitan si usted me da ese poder? Yo quiero hacer lo mismo que ustedes hacen, porque viera como mayoría para el negocio. No, es que uno tiene que expandir el negocio, uno tiene que traer nuevas cosas al negocio y viera cómo me serviría eso, porque ya estos ya los tengo engañaditos. Ya ellos hacen lo que yo quiero, ya ellos, yo les digo y todos me lo creen. ¿Se imaginan ahora con esto del Espíritu Santo? La pucha, saco más plata. Entonces diciendo, denme a mí también este poder para que cualquiera que yo imponga las manos reciba el Espíritu. Si leemos solo esta frase, diríamos, está bien.
¿Por qué? Porque según él está diciendo, vea, yo les ayudo con la tarea. Denme ese poder, ustedes se van y yo sigo impartiendo el Espíritu Santo. Pero lo que él hizo mal fue que él trataba de comprar el poder de Dios. Él decía, ¿cuánto cuesta el poder de Dios? Y aquí es cuando vemos que hay cosas que el dinero no puede comprar. Y una de estas es el Espíritu Santo. Entonces, no importa lo que yo haga, no importa cuánto dinero tenga, yo no puedo comprar a Dios. Yo conozco gente que tiene buenas intenciones y con su dinero trata de resolver todo, inclusive a Dios. Y no es así. Él quería poder tener este poder del Espíritu Santo pagando el precio de dinero, pero no pagando el precio del mismo. ¿Por qué? Porque él quería seguir con su misma conducta, él no quería morir a él mismo, él no quería transformar su vida, sino que él quería seguir engañando con este poder. Entonces, ¿en realidad hubo una transformación en su vida? No. ¿Se bautizó? Sí. ¿Creyó? Sí. Pero a pesar de que creyó y se bautizó, no tuvo una transformación real. Entonces, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. O sea, le dijo, mejor váyase. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y Pedro no solamente lo confronta y le dice, lo que usted está haciendo está mal. Lo que está en su corazón está mal, sino que también le dice, y si usted sigue así, esto es lo que le va a pasar. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, ni siquiera el accionar, sino el pensamiento. Porque de hiel y de amargura en prisión de maldad veo que estás. Entonces, Pedro como que pudo ver adentro de él y le dijo, porque de amargura y en prisión de maldad estás. Lo que había en su corazón no era correcto. Lo que había en su corazón no venía de Dios. Venía de la avaricia. Venía del poder. Venía de algo malo. Y aquí es donde uno tiene que tener cuidado cuando uno quiere poner a alguien a servir. Nosotros aquí en la Comu tenemos todo un proceso de servicio. Ahora el fin de semana tenía un grupo de personas que querían servir. Y son 2 capacitaciones que tienen que llevar unos cursos, tienen que hacer unas inducciones en el equipo de anfitriones, ¿verdad? Estar en diferentes puestos. Y yo les preguntaba, ¿ustedes saben por qué lo hacemos? Porque es probar su corazón. Porque realmente el que quiere servir, hace todo. Y no importa si lo ponemos en el parqueo, no importa si lo ponemos en una puerta o en algún lugar donde nadie lo ve, pero si quiere servir, ahí va a estar. Como hemos tenido personas que dicen, no, pues que usted no sabe quién soy yo. Yo soy fulano de tal, yo tengo tantos años de servir en el Señor y de caminar en el Señor, y yo no tengo por qué hacer nada de esto. No, porque nunca he servido. ¿Verdad? Conmigo no pecamos. Entonces, el hecho de que alguien sea bautizado, de que crea en Dios, no quiere decir que en su corazón realmente haya aceptado al Señor y que sus intenciones sean correctas. Ahora, ¿cómo saber? Porque nosotros aquí tenemos aproximadamente 720 servidores. Y un día estos analizábamos, ¿cómo saber si todos nuestros servidores caminan de la forma correcta? Ni la más. Suena duro. Nosotros, créanme, oramos por ellos, sacamos tiempo para ellos, buscamos que se capaciten, que vayan al retiro, levántate, que hagan el curso de fundamentos, porque sabemos que eso va a transformar sus vidas, pero hay una decisión personal. Yo no puedo ver, así como Pedro, que vio a Simón directamente y le pudo decir lo que había en su corazón. No se puede. Pero yo creo que, y era también algo que les decía, tenemos que acordarnos que antes de ser servidores somos hijos. Entonces yo tengo que estar poniendo mi vida constantemente en las manos de Dios. Como personas, como servidores,
como líderes tenemos que estar poniendo nuestra vida en las manos de Dios para que Él sea el que nos vaya transformando y haciendo lo que estamos haciendo mal. Porque a nosotros, como pastores, no podemos ver. Tenemos que confiar en la gente. Como les digo, les damos herramientas, les damos capacitación, hacemos reuniones para poder que ellos cada vez tengan más encuentros con el Señor, que escuchen la palabra. Pero es una decisión personal. Entonces, ¿podemos tener un Simón dentro de nuestros equipos? Totalmente. Ahí es donde tenemos que orar por cada una de nuestra gente, por cada uno de nuestros servidores, para que el Señor realmente les hable y los lleve a ese arrepentimiento real que no tuvo Simón. Entonces, él quería el poder, pero no quería lo que se necesitaba para el poder. ¿Okay? Él quería comprarlo, pero no se podía comprar. Entonces, después los apóstoles, después de esto, vuelven a Jerusalén. Bueno, y sigue diciendo Hechos 8, 24, 25. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad a vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ni siquiera se arrepintió. O sea, le dijo, arrepiéntete. Y él dijo, ay, ustedes podían orar para que esto no pase sobre mí. O sea, no fue como, vea, no, tiene razón, me voy a arrepentir. No, vea, tiene razón, voy a dejar de hacer lo malo. No, él dijo, ustedes podrían de orar por mí para que esto no venga. Entonces, no hubo un arrepentimiento verdadero. Hechos 8:25. Ellos, que eran los apóstoles, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Entonces, Felipe llega a Samaria, hace muchos milagros, la gente lo ve, la gente cree, se bautiza, después viene Pedro y Juan y oran por ellos, desciende el Espíritu y se encuentran con este hombre y los confrontan. Ellos se van, pero Felipe queda. Felipe, si se hubiera devuelto con los apóstoles, lo hubiera perseguido, porque él salió huyendo. Entonces, él se quedó ahí, pero también Dios le tenía una tarea diferente. Él tenía que seguir. Y aquí vamos a ver la otra historia de Felipe, que es Felipe y el etíope. ¿Okay? Entonces, dice Hechos 8:26. Un ángel del Señor, o sea, directamente le habló a Felipe, diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahí, si ven un mapa, ahí les puse a dónde está Samaria, después viene Jerusalén y después viene Gaza, que era ya casi llegando a Egipto. O sea, no era un trayecto de ya vengo y ya estoy en la esquina. No, eran días que tenía que caminar. Entonces él se levantó y sucedió un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Dios envía a Felipe a encontrarse con un personaje muy particular. ¿Ok? Dice que era un etíope, que venía de Etiopía, que está al este de África. Era eunuco, era castrado, o sea, no tenía genitales externos. Era funcionario de Candace. Candace era la reina de los etíopes. Los etíopes eran más matriarcado que patriarcado. Entonces, ellos no tenían rey, tenían solo reina. Entonces, también por esto era que él era eunuco. Por eso era que los castraban, para que no hubiera ningún problema. Entonces, pero no solamente era esto, sino que era un enviado de la reina con tesoros. O sea, ella había enviado a alguien representante con tesoros para presentar al templo de Jerusalén y adorar. Y me dice, suave. Entonces, ¿por qué un etíope va para el templo? ¿Acaso los etíopes eran judíos? ¿Acaso los etíopes se habían
se habían convertido y habían aceptado a Dios. Ok, y aquí es donde tenemos que ver entonces un poco de historia. Hoy estamos viendo un montón de historia y más. Vamos a devolvernos en la historia y, como les decía, tenemos que devolvernos a Salomón. Salomón es el primero que tiene el contacto con Etiopía. Y hay una famosa historia de Salomón. ¿Alguien sabe cuál es? Salomón y la reina de Sabá. ¿Ok? Entonces, vamos a leer Primera de Reyes del 10, del 1 al 9. Cuando la reina de Sabá oyó la fama de Salomón, Primera de Reyes 10, del 1 al 9. Cuando la reina de Sabá oyó la fama de Salomón, había alcanzado para honra de Jehová, vino a probarlo con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, oro en gran abundancia y piedras preciosas. Al presentarse ante Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Salomón le contestó todas sus preguntas. Nada hubo que el rey no le contestara. Cuando la reina de Sabá vio toda su sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, o sea, el templo, así como la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que les servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó tan asombrada que dijo al rey: es verdad lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Tu sabiduría y tus bienes superan la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y bendito sea Jehová tu Dios, que te vio con agrado y te ha colocado en torno a Israel, pues Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto como rey para que hagas derecho y justicia. Entonces, la reina de Sabá era una reina etíope, que era esta misma Candace, ¿verdad? Que Candace es el término que se le da, o el nombre que tiene. Visita a Jehová una vez que construye el templo, y ella queda tan admirada por la sabiduría de Salomón y por lo que había construido, que se empieza entonces ahí a crear una relación entre Etiopía y Jerusalén. Entonces, muy posiblemente, después de este encuentro, la reina de Sabá, o las reinas de Sabá, seguían enviando cosas, porque vean que ahí le llevó joyas, le llevó oro. Entonces, si nos devolvemos a lo anterior, iba un etíope con tesoros a adorar al templo. Ya había pasado. Y muy posiblemente durante el tiempo que de Salomón al tiempo donde estaba Felipe, eso había seguido sucediendo. Entonces, por eso era que explicaría que este oficial iba a Jerusalén a adorar. Hechos 8 del 29 al 31. Bueno, y otra cosa. Muy posiblemente Salomón, aquí no lo dice la Biblia, pero podemos suponer que de alguna forma, ya sea Salomón o de algún otro lugar, la reina de Etiopía pudo conseguir algún escrito de Isaías. Por eso es que el etíope venía leyendo Isaías. Lo tuvo que haber conseguido de algún lado. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sigue diciendo en el 29 de Hechos 8. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, y aquí hay una pregunta súper interesante. Le dijo: ¿entiendes lo que lees? Quiere decir que lo leía, pero tal vez no entendía. Le dice: ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Entonces él dijo: yo voy leyendo, pero no estoy entendiendo nada. Vea, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Si no hay nadie que me diga qué quiere decir. Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Entonces, lo que estaba leyendo este etíope era Isaías 53, que no era cualquier escrito.
¿Por qué? Porque ese texto de Isaías 53 lo que habla es acerca de Jesús. Es una profecía acerca del Mesías, acerca de aquel que iba a venir. Pero no entendía. ¿Por qué? Porque resulta ser que el etíope, la historia hebrea, la historia de Israel, para él no era su historia. ¿Se acuerdan cuando Pedro y cuando Esteban les empezaron a hablar a los sacerdotes y le hacían todo un recuento de su historia desde Abraham? Sí, a este etíope le hablaban de Abraham, no sabía quién era. De Jacob, Isaac, y decía, ¿quién es? Él solo tenía un texto. Él no conocía el contexto de dónde venía eso. Entonces no lo entendía, necesitaba alguien que se lo explicara. Entonces, Dios llevó a Felipe para que trajera entendimiento a este etíope. Se cayó la botella. Lo llevó para que trajera entendimiento, para que esa palabra que él estaba leyendo tuviera sentido. Entonces, Dios también nos va a utilizar a nosotros para que a muchos que a pesar de que leen la Biblia no la van a entender. Yo una vez en un estudio bíblico que daba en Santana, hablábamos de esto. Yo creo que yo les había contado, ¿verdad? Esas frases que la gente dice, ayúdate que yo te ayudaré, y a Dios orando y con el mazo dando, y todo el mundo cree que está en la Biblia, ¿verdad? O que las hojas de los árboles se mueven si no es por su presencia, no está en el Quijote. Entonces, hablábamos de eso, y decía una señora, en serio, yo siempre creí que el de ayúdate que yo te ayudaré está en la Biblia. Y yo, no. Es que yo leo la Biblia, pero nunca la entiendo. Me dice, por eso yo vengo aquí, para que usted me la explique. Yo le dije, bueno, hay dos cosas. Está bien que usted venga aquí, pero si usted no la está entendiendo es porque le falta algo importante. ¿Por qué? Porque el que revela la Biblia, el que revela la sabiduría es el Espíritu Santo. Entonces, este etíope estaba leyendo la Biblia, pero ¿qué le faltaba? Al Espíritu Santo que le revelara la verdad. Si usted está leyendo la Biblia y siente que no la entiende, creo que hay un paso importante que necesita hacer. Y a veces es volver al inicio de aceptar al Señor y dejar que el Espíritu Santo entre en nuestra vida, porque si no, no lo vamos a entender. ¿Ok? Hechos 8:32 dice, el pasaje de la escritura que leía era, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esto era lo que él estaba leyendo. Entonces, él decía, bueno, sí, como oveja fue llevado al matadero, ¿verdad? Y él no abrió su boca y fue humillado. Y le dice el eunuco a Felipe, te ruego me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Le dice una pregunta, ¿Isaías estaba hablando de él? ¿Isaías estaba hablando de su vida personal? ¿Isaías estaba diciendo algo que le había ocurrido a él? ¿O había alguien más? ¿A quién se estaba refiriendo él? Y esto fue una oportunidad impresionante, donde Felipe le dijo, déjame contarte una historia. Voy a contarte acerca de Jesús. Y empezó a hablarle de Jesús. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces, tomó lo poco que este eunuco sabía y la duda que este eunuco sabía para poder llevarlo a Jesús. Quiere decir que parte de nuestra tarea a veces es saber lo poco que la gente sabe y de ahí llevarlos a Jesús. No llevarlos al enredo, no llevarlos a teorías, no llevarlos a teología complicada, llevarlos a los pies de Jesús. Yo también creo que les decía esto la semana pasada, hay cosas que son interesantes pero no importantes. Hay videos interesantes, no importantes. Hace poco me pasaron uno. Y decía, sí, está interesante, pero no es importante. Entonces, pero a través de eso, uno puede llegar y decir, mira, eso está interesante, pero déjame hablarte también de esto otro, y llevarlos a un entendimiento y a un conocimiento de Jesús.
Ese es nuestro trabajo. Nosotros también fuimos llamados a ser discípulos. Nosotros, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Que nosotros también tenemos que llevar el evangelio. Y eso quiere decir llevar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Jesús. Quiere decir que nosotros de cualquier forma podemos agarrarnos para llevar a la gente a los pies de Dios. ¿Verdad? A los pies de Jesús. Entonces, este pasaje en realidad lo que profetizaba era lo que pasaría con el Mesías esperado por los judíos. Así que el etíope le dice, bueno, ¿y quién estaba hablando? Ya Felipe le comenta, le habla acerca del reino de los cielos y sobre el bautismo. Entonces imagino que Felipe ya había hablado del reino de los cielos en Samaria, ya había bautizado y seguro le contó esto, y que había que hacer el bautismo para nacer de nuevo. Y en Hechos 8:36 dice, yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces le dijo, mira, hay un charquillo. Vos me hablaste del bautismo. ¿Puedo yo bautizarme? ¿Puedo yo también hacer eso? Porque de lo que me contaste me llamó la atención. Y yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero tener una vida nueva en ese Jesús que vos me acabas de contar. ¿Puedo hacerlo? Hay acá en la iglesia, cuando teníamos los cursos de bautismo, ¿verdad? Ahora no se puede. Vamos a tener que hacer botellitas aquí para que se bauticen porque no se puede con esto de la pandemia. Daba el curso de bautismo y hablábamos acerca de qué era el bautismo y yo les preguntaba, ¿qué es el bautismo? Y alguien me decía, es la demostración pública de mi aceptación de Dios. Y yo los llevaba a este versículo y les decía, ¿quiénes habían ahí? Nadie. No fue que el único dijo, ay, mira, hay un montón de gente, ¿sabes? Para que ellos sean testigos de lo que yo voy a hacer. No, solo estaba el eunuco, digamos que había alguien más o alguna otra persona más y Felipe. Pero el bautismo que él estaba haciendo no era un bautismo para que la gente lo viera, era un bautismo porque había una decisión en él de querer nacer de nuevo, no importa si me veían o no me veían. No era un evento donde todo el mundo veía, y cuando yo salía todo el mundo me aplaudió. Es muy bonito, sí. Pero realmente estoy haciendo el bautismo porque quiero nacer de nuevo o porque es, no sé, Nicolás, mi hijo, 12 años. Hace tiempo me dice, papito, yo no me quiero bautizar cuando cumpla 12. Digo yo, ¿por qué? Me dice, es que no sé, siempre todo el mundo ahí dice que ya uno de los 12 se tiene que bautizar y hacen toda una vara y uno tiene que bautizarse, yo no quiero. Le dije, no tienes por qué hacerlo. Lo haces cuando sientas convicción. Cuando quieras. Puede ser los 12, puede ser los 15, puede ser los 20, porque es una decisión personal. Yo no puedo llegar y decirle, bueno, acabas de cumplir 12, qué bueno, vamos a bautizarte. ¿Y por qué? Porque si no sería un paso, un proceso más en la vida cristiana, donde él lo haría simplemente para cumplir. Y yo no quiero que él se bautice para cumplir, quiero que él se bautice porque hay una convicción en él de que debe tener una nueva vida. ¿Cuándo va a suceder eso? No sé. Pero me toca estar orando por él. Me toca estar pidiéndole a Dios que le dé esa convicción en ese momento. Entonces, este eunuco dice, le dice Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes hacerlo. Dice, ¿usted cree de corazón? Sí, él respondiendo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí hay una confesión de fe. Dice, ¿usted cree en lo que lo acabo de decir? Sí. Y hay una declaración de fe. Simple, sencilla. A la gente dice, ay, es que la oración de fe, no existe una oración de fe. Hay gente que dice, ¿en dónde está en la Biblia la oración de fe? No existe en la Biblia una oración de fe. Si usted la busca, no hay. Solo hay ese momento donde uno dice, yo quiero creer. Él le dijo, ¿crees en el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios? Sí, sí creo, fue lo único. No lo puso a repetir. No lo puso, ¿verdad?, a hacer algo extenso donde llegue y repita y levante sus manos y párese así y haga lo otro y saque la lengua. No. Paso 325, haga esto, haga lo otro.
simplemente él dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fue suficiente para que él creyera, para que él confirmara lo que él, a donde él iba. ¿Okay? Mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y lo bautizó. ¿Okay? Y ahí el etíope comenzó una nueva vida. Ahora pasa algo interesante, y ya con esto vamos terminando. Dice Hechos 8:39, cuando subieron del agua, bueno, aquí, me devuelvo al 38, mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. Entonces, ¿quiénes se metieron al agua? Los dos. Entonces le dijo, a ver, 1, 2, 10, ¿verdad? Sí, no sé cómo para tener empatía. En el 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo oyó más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Al pasar, anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Entonces, aquí va a pasar algo interesante. Dice que los dos se sumergieron. Cuando salieron, el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Cuando utiliza la palabra arrebató, dice que utiliza una palabra griega que es arpazo, que quiere decir arrebatar repentinamente con violencia o robar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el eunuco volvió a salir, ya no vio. Dijo, ¿y este? ¿Qué se hizo? Pero él dijo, bueno, ahí voy tranquilo, y él siguió su camino. Pero entonces dice que a Felipe lo arrebató el Espíritu Santo violentamente, lo sacó, lo robó de donde estaba y lo llevó a Azoto. Azoto está a 50 kilómetros de Gaza. ¿Okay? Prácticamente fue como teletransportación. Bueno, así, para ponerlo en, ¿verdad? Así como Star Trek, una hora así que si los teletransporta. Bueno. Ok, ahora, esto nunca más volvió a pasar en la Biblia. ¿Verdad? No es algo que uno diga, ay, voy a orar para que me teletransporte. Uy, voy a orar para que el Espíritu me saque y me lleve al otro lado. No. ¿Puede que pase? Sí. Pero va a depender del Espíritu, no de nosotros. Yo puedo orar durante toda mi vida que puede que nunca pase. Como puedo no orar por eso y pasa. Pero no lo vamos a saber. ¿Verdad? Aquí fue algo que el Espíritu de Dios hizo sobrenatural, que eran prodigios. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de prodigios? Que eran cosas sobrenaturales, que iban más allá de la ciencia, la lógica, la física. Aquí vemos un prodigio. Pero no fue por el poder que tenía Felipe. No fue por algo que Felipe hiciera. Fue algo que el Espíritu hizo porque le dio la regalada gana. Y no, ¿sí? No es algo que podamos convertir en doctrina. ¿Ah? Vamos a estar hablando, vamos a hacer un grupo vamos a estar orando para que el Señor nos traslade. No, eso, o sea, hay cosas que no están en nuestro poder, porque si no, entonces quedaríamos como Simón. Diríamos, ay, yo quiero ese poder de teletransportación, qué chiva. ¿Eso qué es? Voy a orar para que sea el don que el Señor me dé. No, tampoco es un don, ¿verdad? No habla del don de teletransportación, pues el don de alzarpó, ¿verdad? No. O sea, eso no es. Entonces, como les decía, de Gaza a Azoto hay 50 kilómetros, y después dice que va de Azoto a Cesarea predicando el evangelio. Y ya Cesarea, ya ahí sí está más arriba, casi llegando al mar Mediterráneo. Entonces, vean cómo Dios empezó a mover y empezó a extender el reino de los cielos. Empezó a hacer cosas que simplemente eran, que no eran impresionantes para los demás. Fueron impresionantes para los de Samaria. Fue impresionante para Simón. Fue impresionante para el etíope. Pero fue el Espíritu Santo el que lo llevó. Si ven en cada una de las partes, dice, el Espíritu Santo lo llevó. Felipe lo que hizo fue ser obediente. El poder que descendía y que salía de Felipe era el poder del Espíritu, no de Felipe. Entonces, ahí es donde también tenemos que ir aprendiendo esto. El Espíritu es el que actúa sobre mí. Pero aquí se inicia
la extensión del reino de los cielos. A partir de aquí se sale de Jerusalén y se va a cumplir lo que decía, y me serán testigos en Judea, en Samaria y en el resto de las naciones. Okay, la próxima semana vamos a estar hablando sobre Saulo y cuando Saulo se encuentra con Jesús. Sí, Jesús, el que murió, el que resucitó y el que ascendió al cielo. Es el mismo Jesús que se le va a presentar a Saulo. Y de ahí vamos a ver su conversión. Saulo fue una persona súper intensa persiguiendo cristianos o seguidores de Jesús. Y va a ser una persona súper intensa, sí, ya sé lo que me van a preguntar, súper intensa siguiendo a Jesús. Entonces, me imagino que es esto. La otra semana no hay, ¿verdad? Los conozco. O sea, la próxima semana es Semana Santa. Entonces, no hay estudio bíblico y no hay transmisión. Entonces, nos vemos dentro de 15 días. Entonces, estudien capítulo 9, ¿verdad? Y ahí vamos a ver toda esta conversión. Entonces, igual yo les voy a estar recordando que de hoy en 8 no hay. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, te damos gracias por tu espíritu que nos lleva a este entendimiento. Porque cada vez que venimos y podemos leer tu palabra, podemos aprender cada vez más cosas, más detalles. Detalles que tal vez a veces leíamos y pasábamos por alto. Y no es simplemente porque sí, sino porque a veces estamos tan metidos en otras cosas que no leemos tu palabra con detenimiento para poder ver cada uno de esos tesoros que tienes para nuestra vida. Gracias porque el día de hoy pudimos aprender de que tu espíritu no se compra con dinero. Que tu espíritu no es algo que se gane por méritos, no es algo que yo pueda hacer para que realmente lo pueda obtener. Es algo que viene por gracia, es un regalo inmerecido, así como la salvación. Te damos gracias porque también pudimos aprender de cómo nos usas y cómo puedes utilizarnos a través de tu espíritu para llevar el mensaje del evangelio a quien sea, para poder llevar entendimiento. Así que te pedimos que así como estos discípulos que fueron esparcidos por todo lado, llevaron el mensaje, que a donde nosotros vayamos, que a donde nosotros caminemos, sea nuestro trabajo, nuestra casa, nuestro barrio, donde sea, podamos llevar el mensaje de un Jesús que murió por ellos y que vino a traer restauración y perdón. Así que, Señor, te damos gracias por esto, te damos gracias por la oportunidad también de que podamos servirte de esta forma. Porque nos utilizas donde sea y cuando sea. No tenemos que tener un título, no tenemos inclusive que tener un proceso, sino que nos vas a utilizar en cualquier lugar para llevar tu mensaje. Te damos gracias y te alabamos y te bendecimos y en tu nombre oramos. Amén. Muchas gracias, buenas noches a los que están en casa. Nos estamos viendo dentro de 15 días.